Empezamos con Ave María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Pensaba yo que pronto volveríamos a tener algunas personas por lo menos asistiendo a nuestro curso de doctrina, pero parece que va a tardar bastante la cosa. Vamos a intentar seguir con nuestras clases virtuales por ahora, como podemos hacerlo. Una de las desventajas de no tener personas acá es que puedo estar hablando muy aburrido, las personas durmiendo en su casa y yo no sé. Pero si están acá por lo menos yo veo que estamos testando, bueno, yo puedo cambiar un poco de asunto, mejorar un poco la charla, pero así de lejos no. Pero bien, son esas épocas. Hoy, después de haber pasado esas dos primeras charlas, un breve resumen del Antiguo Testamento, he usado un paréntesis chiquito que no dije, creo, en las otras charlas. Yo fui pasando los hechos del Antiguo Testamento en esas dos charlas de manera así periódica. Primero eso, después aquello, después eso. Pero los libros del Antiguo Testamento, no voy a meterme acá a describir cuáles, pero no están todos así en ese mismo orden. Para tener una idea de los libros mismos que escribió Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, el Deuteronomio, que es el último, recuerda muchos hechos ya pasados y narrados en los otros libros. Después vuelve, por ejemplo, el libro de las Crónicas o Paralipómenos, que vuelve también a relatar hechos ya pasados, Saúl, David, que ya habían sido narrados en los libros de Moisés. Entonces, si uno va a agarrar la Sagrada Escritura no está en ese orden cronológico de los hechos, mismo porque no puede ser. El último libro del Antiguo Testamento, el libro de los Macabeos. El libro primero narra muchos acontecimientos de un periodo de historia, que el segundo libro de Macabeos no es que continúa en orden cronológico, sino que retoma muchas cosas y queda dentro de ese periodo narrado en el primer libro. Entonces, no es tan simple así agarrar la Sagrada Escritura y leer todo de una, porque queda ese tema de saber el orden cronológico, cómo sucedió las cosas primero. Cierro paréntesis. Hoy la idea es empezar con la historia misma de la iglesia, pero fui preparando la charla y vi que el tema daba para mucho. Entonces yo intentaré dividir en 2 o 3 charlas, creo que en 2, si Dios permite, esos primeros años de la historia de la iglesia. La idea es hoy intentar hablar de las personas, como yo puse ahí, es decir, de los personajes del Evangelio. Claro, primero centrar en nuestro Señor. Voy a tener que dejar a la Virgen María para hablar en la otra charla. Y algunos personajes conocidos del Evangelio, no voy a poder hablar de todos, pero conocer un poco la historia de esos primeros cristianos, casi todos santos, de esos que voy a tratar acá hoy. Entonces la idea de hoy son los primeros años de la iglesia, pero desde el punto de vista de la biografía de las personas. Y, si Dios permite, en la próxima charla, hablar un poco de lo que es la iglesia, de por qué la iglesia es el reino de Dios, y empezar a hablar un poco más de los hechos, ya tomando en cuenta el Imperio Romano y todo. Pero eso para la próxima, si Dios permite. Y ante todo, tengo una objeción a nuestras charlas de doctrina. Que la persona no me hizo como queriendo hacer una objeción a las charlas de doctrina, era otro tema que estábamos tratando, pero que viene bien, parece, para introducir acá. La objeción, más o menos, es que esas charlas, Padre, no me llenan el corazón. No me siento encendido en el amor de Dios con sus charlas de doctrina. Como dice la persona, no me hizo en ese sentido la objeción, pero yo la presento así. Llenar el corazón, ¿qué significa? Mover la voluntad.
nosotros tenemos dos potencias principales, intelecto y voluntad. El intelecto conoce la verdad y la voluntad nos mueve hacia la verdad. Ambos deben estar en el cielo también. La Iglesia nos pide para mover las dos, conocer la verdad divina y moverse hacia ella, pero en situaciones distintas y modos distintos. La inteligencia debe ante todo guiar la voluntad. Es más o menos, intentando hacer una analogía, un hombre que quiere llegar a un destino con el carro, por ejemplo. Me para un hombre en la calle y pregunta: padre, ¿cómo se llega en tal lugar? Yo digo: mire, usted va hacia acá, gira a la derecha, pasa 3 cuadras, después gira a la izquierda, hay una casa ahí, es ahí. Uno presentó a esa persona una verdad intelectual. Yo sé cómo llegar. Pero imagínese que yo digo a esa persona y la persona no hace nada. No prende el carro, no acelera, no va. Faltó el segundo elemento. Faltó el avanzar hacia esa verdad conocida. Sería raro también el otro extremo de una persona que agarra el carro y se va. ¿A dónde? No sé. No tiene mucho sentido. Es el intelecto, la verdad conocida, que ilumina mi voluntad para que mi voluntad se mueva hacia el bien. ¿Por qué toda esa digresión? O digresión, no sé. Porque los cursos de doctrina, y esos cursos de doctrina, apuntan mucho más al intelecto. No digo que no puede tener cosas que muevan la voluntad, sí, que los hay, pero lo esencial, lo principal es conocer la verdad. Después, mover nuestro corazón hacia la voluntad es tema de otras cosas, de otras actividades. Por ejemplo, los retiros de San Ignacio también están para conocer la verdad, pero el objetivo mucho más fuerte es de amar esa verdad, de acercarse a nuestro Señor. Y acá, aprovecho ese paréntesis, hay dos tendencias que uno ve dentro de la Iglesia y dentro de la tradición también, muy marcadas, que son malas, que no son equilibradas. Primero, la tendencia al intelectualismo, conocer la verdad. Conoce, sabe todo la Iglesia, y eso se ve en los medios de la tradición. La Iglesia es la tradición, ese modernismo que infiltró en la Iglesia es malo. El Papa San Pío X es un santo Papa, hay que leer la encíclica Pascendi y todo más. Bien, pero a veces son personas que no rezan el rosario, no se confiesan, no comulgan. Tienen la verdad intelectual, pero no se mueven hacia ella. Es una tendencia, digo, repito, muy marcada a veces en los medios tradicionales. Una vez estaba yo en un priorato, dando un priorato a la salida de la misa, y llegó un señor todo convencido: sí, ustedes tienen la verdad, porque ese mundo está podrido, una porquería, no vale nada, están bien ustedes, sigan haciendo lo que están haciendo. Y siguió su camino, y no tuvo el valor de entrar dentro de la iglesia y rezar una Ave María, por ejemplo, para pedir que Dios haga esa voluntad, esa verdad, reinar y imperar en el mundo. Es una tendencia peligrosa. Pero, y si me permiten, yo digo que es una tendencia más colombiana porque también es una tendencia más brasileña. Yo hablo de los dos, hablo de mi país también. La otra tendencia, no del intelectualismo, sino del sentimentalismo, que es: no, la verdad tengo que ser amada, tengo que amar a nuestro Señor, tengo que rezar mucho, con cierto desprecio de la parte intelectual. Es como una persona que agarra el carro y se va, no sé a dónde, me voy, porque tengo que moverme, tengo que irme, que tampoco está bien. Si uno quiere una representación de esa tendencia sentimentalista, es muy marcada en los medios protestantes y en la renovación carismática. ¿Qué es eso? Es amar a nuestro Señor, rezar en lenguas, estar arrodillado 5 horas, excelente, pero que no alimenta esa voluntad con conocimientos, que está delante de nuestro Señor en una especie de, entre paréntesis, éxtasis, pero un éxtasis sin información, sin
no estoy hablando con nuestro Señor ni escuchando a nuestro Señor, no me estoy uniendo a nuestro Señor. Estoy ahí como dopado. No sé si existe esa palabra en castellano. Una persona que toma una inyección y no tiene sentidos, está ahí. Y eso une a nuestro Señor tampoco. Por eso nosotros necesitamos ambos, intelecto y voluntad. No solo el intelecto porque no me mueve hacia Dios, pero tampoco solo la voluntad porque me mueve para cualquier lado. Y ahí uno cae en todo tipo de superstición porque no sabe cuál es la verdad correcta, lo que es nuestro Señor. ¿Puede llegar una persona al destino si no avanza el carro? No. Pero tampoco es cuerdo andar con el carro sin saber a dónde ir. Para ilustrar un poco más esas dos tendencias, yo pongo acá, hay varias, pero tenemos el caso, por ejemplo, del famoso literato inglés Chesterton. Chesterton, de hecho, era un intelectual, excelente intelectual, pero después que se convirtió, era de hecho el más fervoroso en las procesiones. Tenía ese equilibrio de que el intelecto guiaba y movía la voluntad se movía por la verdad conocida. Decía el autor de una biografía de Chesterton, Joseph Pearce: amigos le recuerdan en la procesión de Corpus, en Beaconsfield, con ánimo similar, cantando el himno de Santo Tomás, el Pan de Lingua, con todo corazón y desentonando bastante. Pero cantaba, estaba en la procesión, estaba rezando, su voluntad se estaba moviendo hacia Dios. Por otro lado, un otro ejemplo, San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola era un soldado, no digo que no fuera intelectual, pero no es lo que resplandece normalmente en un soldado. Pero después de su conversión, ¿qué hizo San Ignacio? Voy a predicar el Evangelio. No, primero voy a conocer el Evangelio. Lo que hizo San Ignacio después de su conversión, con sus compañeros también, fue estudiar, sentar en una silla, escuchar clases y aprender la verdad. Y fue ese aprender que le hizo San Ignacio de Loyola, porque estaba equilibrado su inteligencia y su voluntad. Un otro ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, intelectual, excelente, el doctor común de la iglesia, el doctor angélico, pero quien compuso los textos tan fervorosos, tan profundos de la misa de Corpus Christi, de los oficios de Corpus Christi que hemos celebrado hace poquito. Santo Tomás de Aquino, intelecto, voluntad que se mueve por la verdad conocida por el intelecto. Toda esa digresión, que ya fue bastante grande, es para decir que el curso de doctrina está especialmente destinado a conocer. Padre, ¿y qué hago entonces para mover mi voluntad? Hay que rezar, hay que escuchar sermones, hay que hacer retiros, hay que buscar unirse a ese nuestro Señor que conocemos. Pero si no conocemos, no nos vamos a unir tampoco a Él. Cierro paréntesis de 15 minutos casi. Entonces hoy la idea es hacer un resumen de la vida de esos personajes, de esas personas evangélicas. Bien resumido, pero para tener una idea de qué pasó en la vida de esos primeros cristianos, en la vida particular de ellos. Y primero, claro, el resumen de la vida es de la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Resumen primero de la vida de nuestro Señor, resumen. El año de nacimiento de la vida de nuestro Señor. Y ahí uno ya me va a decir: Padre, esa pregunta es ridícula. Claro que es el año cero, si antes de él era antes de Cristo y después de él es después de Cristo. Pero no. Parece que hubo algún problema en los cálculos del calendario como lo tenemos hoy. Y nuestro Señor, a la verdad, nació antes de Cristo. Los autores discuten, algunos son más exagerados, otros menos exagerados, pero no podrían decir que está entre el año 1 y 5 antes de nuestra era, el nacimiento de nuestro Señor. El calendario, de hecho, solo se organizó por manos del Papa en el siglo VI. Tenía el calendario juliano, después pasó a ser el calendario gregoriano. Primero, la anunciación. Acá estoy hablando de verdades que normalmente no son conocidas por los textos de la misa, por lo que escuchamos en los sermones. Anunciación del ángel Gabriel enviado a Nazaret a la Virgen desposada con un varón, desposada con José. Anuncia el ángel esa verdad que Nuestra Señora muy bien conocía,
por conocer las Sagradas Escrituras, por no tener el pecado original también, y tener la inteligencia toda libre para conocer que el Mesías estaba por venir, era la época de Mesías. Recuerden que hablamos un poquito de las profecías de las 70 semanas de Daniel, semanas de años. Era llegada la época del Mesías, pero la Virgen había se preparado para ser virgen, para ayudar en los quehaceres de la madre del Mesías. No pensaba que era ella la madre, sino que ella iba a ayudar a esa madre cuando llegara. Y al final era ella la elegida para ser virgen, seguir siendo virgen, siempre virgen y madre del Salvador y madre nuestra. Anuncia el ángel, la Virgen pregunta cómo se dará eso, pues yo no conozco varón, y el ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo le cubrirá con su sombra. Y se da ese hecho, el hecho más importante de la historia, por eso se dividen las eras entre antes de eso y después de eso. Antes de la encarnación de Cristo, antes de Cristo y después de la encarnación de Cristo, que es la unión sustancial de Dios con un hombre, con una naturaleza humana. De hecho, los evangelios, los sinópticos, son 4 evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Los 3 primeros se llaman evangelios sinópticos porque tienen más o menos una cronología parecida de los hechos. Los 3 primeros evangelios narran la genealogía de nuestro Señor, pero la genealogía terrenal. Y el evangelio de San Juan, el 4º evangelio, narra la genealogía de nuestro Señor, pero su genealogía, digamos así, divina. En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el prólogo del evangelio de San Juan que leemos todos los días en la misa. Es la genealogía divina de nuestro Señor, que es Dios y que se hizo hombre por amor nuestro. Esa unión hipostática, creo que en el curso del año pasado toqué un poco el tema, solo comento acá de paso. ¿Qué hace? ¿Qué hace la unión hipostática? No hace que sea Dios con una apariencia de hombre, o no hace que sea un hombre muy bueno que parece Dios. No, es una unión sustancial. Ahí está Dios, la persona divina, tomó la naturaleza humana y puede decir con toda la verdad que es Dios y que es hombre, y que la Virgen que dio luz a esa carne, a esa naturaleza humana, es madre de Dios, porque están sustancialmente unidas. Hablo solo de paso, me acuerdo que comenté un poco en el pasado de eso, una genealogía para entender un poco qué pasa en la naturaleza de nuestro Señor. Esas son cuestiones de la suma teológica, discusiones de teólogos antes de Santo Tomás. No es un tema simple, acá hablo de modo simple, pero no es. ¿Qué pasa con nuestro Señor Jesucristo? Que es Dios, pero que es también hombre. Tiene una naturaleza humana con cuerpo y alma, como la nuestra. Tiene pues materia, no sé, una escultura, por ejemplo. ¿Cuál es la materia de la escultura, digamos así, ampliamente? Es la madera, por ejemplo, una persona que esculpe madera. La materia, la madera. La forma es el dibujo, la figura que va a dar esa madera. O sea, hago una escultura de una estatua de la Virgen del Perpetuo Socorro, por ejemplo. Estamos haciendo la novena ahora. La materia, madera. La forma, Virgen, Perpetuo Socorro. Lo mismo, que materia y forma es cuerpo y alma. ¿Cuál es nuestra materia? Cuerpo. ¿Cuál es la forma que está en esta materia? El alma, que da la figura, entre comillas, de nuestra naturaleza humana. Todos somos así, todos tenemos materia y forma, cuerpo y alma. Y también tenemos, eso para entender un poco esta relación, tenemos una esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Ser hombres. Y un acto de ser. Un acto que nos hace verdaderamente ser hombres, porque la esencia en sí misma no vive, no está, no existe. Está la esencia y esa esencia está hecha un ser viviente. La esencia de eso acá es madera, es una mesa, pero solo existe porque tiene un acto de ser mesa. Un poco complicado y tampoco es fácil de entender. Pero ¿por qué eso? Pongamos la mesa acá. Materia, madera. Forma, mesa. Ahí cuerpo y alma no tiene. Esencia, ser mesa. Pero tiene un acto de ser, es
existe, está acá. ¿Qué pasa con nuestro Señor? Tiene materia, tiene forma. Tiene una materia, que es la materia que fue hecha su cuerpo, tomada de la vida. Tiene forma, que es su alma. Tiene cuerpo, tiene alma. Tiene un cuerpo humano verdadero, no es una ilusión, como decían algunos herejes, y tiene un alma humana verdadera. Además de ser Dios, tomó un alma y un cuerpo humanos. Es hombre verdaderamente y se unió a ese cuerpo y a esa alma. Tiene una esencia que es ser hombre y ser Dios, tiene esencia divina. Pero el acto de ser de esa naturaleza humana no es un acto de ser hombre, es un acto de ser. Ese acto de ser es la misma divinidad. Entonces, el cuerpo, la naturaleza humana de nuestro Señor tiene materia, tiene forma, tiene cuerpo, tiene alma, tiene esencia humana, pero el acto de ser no es un acto de ser humano, sino divino, es Dios. Pero esa naturaleza no se puede decir que es una ficción, es verdadera. Es necesario, dice Santo Tomás, sostener que en Cristo el alma se unió al cuerpo, y lo contrario es herético, porque destruye la veracidad de la humanidad de Cristo. Dios es verdaderamente hombre, nuestro Señor Jesucristo. La fe católica, sigue Santo Tomás en otro lugar, situándose en el centro de ambas posiciones. Ahí está hablando de las discusiones de los herejes, que unos decían que era un cuerpo ficticio, otros decían que no era verdaderamente Dios. No dice que la unión entre Dios y el hombre se haya efectuado en la esencia o en la naturaleza, ni tampoco que sea accidental, que sea solo una unión, como si yo uniera esos dos plumones, es una unión accidental, no es sustancial, no es lo mismo. Sino que es la unión realizada en la subsistencia o en la hipóstasis. Hipóstasis del griego se traduce como sustancia. Por eso se dice de la unión de nuestro Señor en esa naturaleza humana, que es una unión hipostática en la sustancia. Naturaleza humana perfecta, pero sin acto de ser propio, unida sustancialmente a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es un misterio inmenso y da para toda una vida de estudio. Acá yo hago muy de paso. Tenía Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo tenía ciencia divina, tenía la ciencia infusa, tenía la ciencia también experimental, porque conocía, veía, escuchaba con esa naturaleza humana. Siguiendo ahora los hechos. Después de la Anunciación, la Virgen va a visitar a su prima Santa Isabel, y nuestro Señor ya santifica en el seno materno a San Juan Bautista, en el seno de Santa Isabel. Nace en Belén, porque el censo de César Augusto pedía que cada persona se registrara en la ciudad de su tribu, y San José y la Virgen de la tribu de David se van a registrar en Belén, la ciudad de David, cumpliendo la profecía que nuestro Señor debería nacer en Belén. A los 40 días después del nacimiento, si no me equivoco, está la presentación del niño, la circuncisión, la purificación de Nuestra Señora. Vuelve después, hay una discusión porque dicen que cuando llegaron los magos, si llegaron antes de la presentación, después de la presentación, si llegaron en Belén, si llegaron en Nazaret. Es muy común que nosotros pongamos los reyes magos ahí delante del pesebre, pero el tema es un poco discutido. Más o menos voy a intentar traer la cronología como trae el padre Filión, que tiene una biografía muy hermosa de nuestro Señor. Vuelve después la presentación a Belén, pero ahí viene Herodes para matar a los inocentes y huyen a Egipto. No se sabe cuánto tiempo quedaron allá, quizá 1 año, 2 años. Después vuelven a Belén, querían se fijar ahí porque sabía San José muy bien que el Mesías debería ser de Belén, entonces iba a fijar residencia ahí. Pero sabiendo que, si no me equivoco, Arquelao estaba reinando ahí, era un rey muy cruel, vuelve a Nazaret, al pueblito de Nazaret. Ahí fija residencia, y ahí nuestro Señor, es increíble eso, es un tema de mucha meditación. El Dios hecho hombre que vino para rescatarnos, que sabe todo, que puede todo, pasa 30 años de vida oculta. ¿Necesitaba prepararse para su ministerio? No. Podría haber empezado a predicar,
pero no, pasa 30 años para enseñarnos a nosotros también esa humildad y esa necesidad de prepararse para las cosas divinas. Pasa 30 años en una vida oculta en Nazaret. El único hecho que cuentan los evangelios es San Lucas, que cuenta la pérdida de nuestro Señor en el templo. Es solo eso, pérdida y reencuentro. A los 30 años de nuestro Señor, más o menos, quizá por esa cronología del año 28 de nuestra era, empieza su vida pública. El Padre Filión distribuye esa vida pública en 4 periodos, si no me equivoco. Primero, nuestro Señor va a San Juan, es bautizado en el río Jordán. Después se retira al desierto 40 días, donde es tentado por el demonio. Sale del desierto, pasa otra vez por ahí San Juan, tiene un episodio con San Juan. Hace el primer milagro en las bodas de Caná. Así como nuestro Señor quedó pendiente del sí de Nuestra Señora para la encarnación, empezó su vida pública, el milagro primero, cuando Nuestra Señora pidió, cuando Nuestra Señora quiso. En las bodas de Caná, famosas. De ahí va al templo, en la primera Pascua de la vida pública, digamos así, y hace una primera, porque hay 2. Los autores modernos niegan esa primera, pero sí está. Una primera expulsión de los vendedores del templo, son 2. En esa primera Pascua lo hace, en esa visita a Jerusalén también que le visita Nicodemo, ese famoso pasaje en el Evangelio de San Juan. Después se retira un poco en Judea con sus discípulos algunos meses y empieza el segundo periodo que divide el Padre Filión de la vida de nuestro Señor, que es entre esa primera Pascua y la segunda Pascua, un periodo de 1 año. Vuelve a Galilea nuestro Señor pasando por Samaria. Y ahí tiene otro famoso encuentro con la samaritana, también en el Evangelio de San Juan, muy hermoso, que nuestro Señor, cuando Él dice, yo sé que el Mesías ha de venir, el Mesías, el ungido, esperado por todo el Antiguo Testamento, soy yo que hablo contigo. Nuestro Señor se abre de manera muy bonita con esa mujer que Él la convirtió. Empieza la predicación más estricta del reino de Dios, que vamos a tratar en la otra charla, que no es más que la iglesia. ¿Para qué vino nuestro Señor al mundo? Para redimirnos, sí, pero para redimirnos ¿cómo? Por la Santa Iglesia. Y en el reino de Dios, la Santa Iglesia está en el centro de la vida de nuestro Señor. Después es arrojado de Nazaret, el profeta no es bien aceptado en su tierra, dice nuestro Señor, le echan y establece más bien su morada y su lugar fijo de residencia más bien en Cafarnaúm. Después, si Dios permite, yo voy a poner los mapas ahí con los lugares. Llama en ese segundo periodo 4 discípulos especialmente, así más definitivamente, San Pedro, San Andrés, hermanos, y otros 2 hermanos, San Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Hace muchas curaciones, no voy a detenerme acá en qué curaciones hace. Evangeliza por ahora la Baja Galilea, en una alta Galilea y la Baja Galilea, la de abajo, más cerca de Samaria. Ahí también llama en esa época a Leví, a San Mateo. Tercer periodo, entre esa segunda Pascua y la tercera Pascua de la vida pública, hace la elección definitiva de los 12 apóstoles, predica el hermoso sermón de la montaña, que es todo el programa de su apostolado, hace muchas parábolas, especialmente las parábolas del reino de Dios, justamente, de la Santa Iglesia, que era un ejemplo, la parábola de la cizaña, que los malos y buenos van a convivir juntos en esa iglesia mientras está en ese periodo acá de la tierra. En esa época pasa el martirio de San Juan Bautista, hace una primera, porque también son 2 multiplicaciones de los panes, y el famoso discurso sobre la Eucaristía, el pan de vino. Después un tercer periodo entre esa tercera Pascua y la cuarta y última Pascua. La animosidad de los enemigos se hace mucho más grande. Ahora sí, antes era más bien predicación, curaciones. Ahora los enemigos ya se ponen de frente, los fariseos, a hacer desafíos a nuestro Señor. Viaja a la alta Galilea, arriba a los lugares normalmente de tierra pagana, de Fenicia, especialmente Tiro y Sidón. Hace una segunda multiplicación de los panes. Y ahí en Cesarea de Filipo está la famosa confesión de San Pedro. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Unos dicen que es Juan Bautista, otro Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y San Pedro hace esa hermosa confesión, que es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y nuestro Señor ahí ya hace la promesa de que nuestro Señor, de que San Pedro, perdón, será la columna de la Santa Iglesia que Él viene a fundar. Tú es Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre ti. Algunos protestantes en ese pasaje dicen, no, pero Él dice, tú es Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Claro, es una interpretación totalmente arbitraria, porque llamaría a San Pedro de San Pedro para decir que es esta piedra que va a edificar su iglesia. No tiene sentido, es una interpretación totalmente arbitraria para negar que nuestro Señor fundó una sola iglesia, la Santa Iglesia Católica. Tú es Pedro, Cefas, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Después, nuestro Señor hace la transfiguración, ese hermoso milagro, para alimentar un poco la esperanza de los discípulos, porque se estaba acercando ya la pasión. Va definitivamente a Judea, a la región de Jerusalén. Como los fariseos querían ya tomarlo para matarlo, se retira un poco en Perea, al margen del río Jordán. Vuelve a Betania para resucitar a su amigo Lázaro, pero la resurrección de Lázaro es el decreto definitivo, digamos así, que ese hombre tiene que morir. Después entra Semana Santa, entrada triunfal en Jerusalén, Domingo de Ramos. Nadie osó prenderle, porque su hora no había llegado todavía. Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, el Jueves Santo, así la última cena, el día de su testamento, que deja ese hermoso discurso sacerdotal en la última cena, el lavado de los pies, institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio, hermoso día, el día del Jueves Santo. Ya saliendo de ahí, va al huerto de los olivos y le arrestan. El traidor Judas le había entregado. Hacen primero un juicio nocturno, pero que no se podía en la ley judía. Entonces hace por la mañana otro juicio más ficticio, con lo mismo. Y nuestro Señor, que al final confiesa que veréis el Hijo del Hombre bajar del cielo en medio de las nubes. Claro, estaba confesando y todos sabían, diciendo que era el Mesías y Dios. Va al tribunal de Pilatos. Pilatos no quiere condenarlo, él lo envía a Herodes, Herodes tampoco quiere condenarlo, pero Pilatos, buen liberal, acaba cediendo a la voluntad popular. Lo crucifican el Viernes Santo y se muere a las 3 de la tarde nuestro Señor para redimir a los hombres. ¿Por qué tuvo que morir nuestro Señor? Porque el pecado de Adán era una ofensa infinita, porque no era ofensa a un rey, a una persona. El pecado de Adán y Eva fue una ofensa hecha directamente a Dios, que tiene un valor malo infinito. Era necesario un hombre para pagar esa deuda, pero un hombre no es capaz de actos infinitos. Entonces fue necesario un Dios hecho hombre, porque la persona que pecó era un hombre. Un Dios hecho hombre que era capaz de actos infinitos, que es nuestro Señor. Y nuestro Señor paga por ese pecado y por todos los pecados, y el valor de su sacrificio tiene virtud para pagar todos los pecados de todas las épocas del mundo. Hace falta acercarse a esa fuente de redención. Muere por los pecadores, es sepultado el viernes a la tarde. 3 días nuestro Señor dijo que iba a quedar muerto y resucitaría. ¿Por qué 3 días? Porque el día para el judío terminaba con el ponerse del sol. Entonces, Viernes Santo ya estuvo nuestro Señor muerto a las 3 de la tarde. Sábado estuvo muerto y al domingo, al rayar del alba, tercer día, nuestro Señor resucita. Pasa 40 días con los discípulos, con los apóstoles también, especialmente, hablando del reino de Dios. Muchas cosas que tenemos por tradición, sabemos que fue por esa época. Por esos 40 días que nuestro Señor quedó en la tierra, enseñó muchas cosas de cómo quería su iglesia. Y San Pedro lo sabía muy bien. Después de los 40 días, la ascensión subió a los cielos. Y 10 días después, 50 después de su resurrección, envía el Espíritu Santo, que es la fundación
y la publicación y el decreto del comienzo de la Santa Iglesia Católica. Resumen de la vida de nuestro Señor. Y ahora voy, también más a resumir todavía, a hablar un poco de lo que fueron primero los apóstoles, la Virgen dejamos para otra charla, y después de algunos personajes conocidos del Evangelio, los que nos alcance el tiempo hablar. De los apóstoles tomamos de varias fuentes, después de los otros personajes es un libro en particular, les comento cuando llegue. San Pedro, ¿qué pasó con San Pedro? San Pedro que hace esta predicación después de Pentecostés, convierte a 5.000, 3.000, después 5.000. Él propone elegir el sucesor de Judas, que se había ahorcado. San Matías es elegido, tomado por suerte. Hace en Jerusalén todavía la curación de un cojo. Dicen los hechos que la gente quería por lo menos tocar la sombra de San Pedro por las curaciones que hacía. Es preso con San Juan y luego liberado. Después tiene un episodio ahí con Ananías y Zafira, que todos los primeros cristianos, o casi todos, ponían sus bienes a los pies de los apóstoles y tenían vida común. Esos dos quisieron hacer una ficción, decir que habían vendido todo y ponían los pies de los apóstoles, pero guardaron una parte para ellos y se mueren como castigo de esa injuria. No era obligatorio poner los pies de los apóstoles, pero murieron por el castigo a esa blasfemia, esa injuria. Elige después San Pedro 7, en ese primer principio, 7 diáconos, servidores. La palabra diácono significa para ayudar en las cosas más prácticas, para que ellos se dedicaran especialmente a la predicación y a la celebración de la misa. Va a hacer una predicación en Samaria. Tiene un episodio en la casa de Cornelio, que era romano, pagano, y que se convierte él y toda su familia y baja el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahí San Pedro descubre que, aunque la salvación venga de los judíos, como dice nuestro Señor, por los judíos haber prevaricado, el Evangelio estaba abierto a todo el mundo, y que no hacía falta para los paganos pasar del paganismo para el judaísmo para después ser católico cristiano. No, el paso era directo. Es nuevamente encarcelado San Pedro y librado por un ángel, y luego después, partiendo de allí, dice los Hechos, capítulo 12, se retiró a otra parte. Los viajes que dice la tradición se hicieron, fue a Samaria, a Lida, a Jope, eso todavía antes de esa prisión, a Cesarea de Palestina, donde fue el episodio con Cornelio, después a Antioquía. De hecho hay una fiesta en la iglesia, en la liturgia, que es la cátedra de San Pedro en Antioquía. Estableció ahí por un tiempo su cátedra, su sede. Después se fue a Roma, pasando por Capadocia, Bitina y el Ponto. En el año 42, tal vez, dicen algunos biógrafos, tal vez pasó por Corinto también, en ese viaje hacia Roma. Hay un episodio que la tradición narra, el famoso Quo Vadis, ¿a dónde vas? Que San Pedro, los cristianos están siendo perseguidos en Roma, entonces los miembros de la iglesia proponen a San Pedro que se vaya, que huyan para que no perezca la cabeza de la iglesia, que es San Pedro, y ellos sí quieren. San Pedro no quiere, pero al final acaba aceptando. Pero cuando va a salir de la ciudad de Roma, no sé, por la vía Apia, encuentra a nuestro Señor mismo cargando la cruz. ¿Quo vadis? ¿A dónde vas, Señor?, pregunta San Pedro. Yo voy a Roma a ser crucificado otra vez. Entendió San Pedro que debería quedar en Roma y esperar ahí su martirio también. Dice Lactancio, un autor de la antigüedad, mientras Nerón reinaba, el emperador Nerón, que reinó entre el año 54 y 68, el apóstol Pedro vino a Roma, y a través del poder de Dios que le encomendó a él, obró ciertos milagros y convirtió a muchos a la verdadera religión, construyendo un templo fiel y firme para el Señor. Cuando Nerón oyó hablar de esas cosas, y observó que no solo en Roma, sino en cualquier otro lugar, una gran multitud se rebelaban todos los días contra la adoración de los ídolos, claro que es la religión verdadera, y condenando sus viejas costumbres, se acercaban a la nueva religión. Él, Nerón, un despreciable y perverso tirano,
se apuró para arrasar el templo celestial y destruir la verdadera fe. Él fue el primero en perseguir a los siervos de Dios. Él crucificó a Pedro y él mató a Pablo, en el mismo nivel. Esta parte también vamos a dejar para hablar en la otra charla, si Dios permite. Y nuestro Señor, en San Pedro, es martirizado junto con San Pablo el día que estamos nos acercando, 29 de junio del año 64. Fue condenado San Pablo a cortar la cabeza porque era ciudadano romano y San Pedro a la crucifixión. Y como no se sentía digno del mismo honor de morir como murió nuestro Señor Jesucristo, pidió para ser crucificado cabeza abajo. Los restos de San Pedro y de San Pablo están abajo de la Basílica de San Pedro hoy en Roma. Siempre la iglesia dijo eso. Estamos acá en ese altar, arriba, sobre las columnas de la iglesia, sobre San Pedro y sobre San Pablo. Y todos los paganos herejes decían, ay, qué chiste, ¿cómo están ahí? ¿Cómo saben que están ahí? Pero era una tradición hasta que Pío XII mandó hacer excavaciones. En el año 39 hicieron excavaciones y que encontraron la tumba de San Pedro y San Pablo casi justamente bajo el altar de la Basílica de San Pedro. Y ahí están, y hoy en día la gente visita ahí esas catacumbas, y ahí están como la iglesia siempre había dicho, San Pedro, los restos de San Pedro y San Pablo. Después de San Pedro, Santiago el Mayor. Hay dos Santiagos, Santiago el Mayor y el Menor. Santiago el Mayor fue un pescador que vivió en Betsaida, Cafarnaúm y en Jerusalén, hermano de San Juan Evangelista, los hijos de Zebedeo. Después de la muerte y ascensión y Pentecostés, predicó el Evangelio en España y Portugal, especialmente en la Galicia. En el año 40, la Virgen María todavía estaba viviendo en Palestina, y él estaba en España. Se le apareció sobre una columna. Se apareció a Santiago Mayor en César Augusta, hoy la ciudad se llama Zaragoza. Se apareció la Virgen y pidió un templo ahí, y es la patrona de España, la Virgen del Pilar, de la columna. Por aquel entonces, dicen los Hechos de los Apóstoles, el rey Herodes hizo arrestar algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan. Ese que estamos tratando fue de hecho martirizado el año 44 en Jerusalén, y había vuelto de España. Es llamado Santiago Matamoros. ¿Por qué? Porque se le aparece en sueños a Ramiro I de Asturias en el año 844, que le revela que él ha sido designado, el Ramiro I, por Dios, el Santiago, como patrón de las Españas. Él mismo se presentó como el patrón de España. Durante ese combate, Ramiro invoca a Santiago al grito de Dios ayuda a Santiago, y aparece el apóstol sobre una nube en un caballo blanco. Y los moros en esa batalla, en el año 844, son vencidos, en la llamada batalla de Clavijo. Y por eso Santiago también es patrono de España y sus restos están en Compostela. San Andrés. San Andrés era hermano de San Pedro, ambos hijos de Jonás. Vivió San Andrés en Betsaida y en Cafarnaúm. Pescador, tuvo el honor de ser el primer discípulo apóstol de nuestro Señor junto con San Juan. Ambos eran discípulos ya de San Juan Bautista. Predicó después del Pentecostés a las comunidades griegas y fue martirizado en Patras con una cruz en forma de X. Por eso se llama Cruz de San Andrés, que él fue crucificado así. El 30 de noviembre del año 63. Es muy hermoso lo que dice San Andrés cuando ve la cruz en la cual va a ser crucificado. Salve, oh cruz gloriosa, santificada por el cuerpo de Cristo y adornada con sus miembros tan ricamente que si hubiese sido decorada con piedras preciosas. Antes de que el Señor te consagrara, fuiste símbolo de oprobio, pero ya eres y serás siempre testimonio del amor divino y objeto deseable. Por eso yo ahora camino hacia ti con firmeza y alegría. Recíbeme tú también gozosamente y conviérteme en discípulo verdadero del que pendió de ti.
Oh cruz santa, embellecida y ennoblecida, desde que los miembros del Señor reposaron clavados sobre ti. Oh cruz bendita, tanto tiempo deseada, solicitamente amada, constantemente buscada y por fin ya preparada. A ti me llego con el deseo ardiente de que me acojas en tus brazos, me saques de este mundo y me lleves hasta mi Maestro y Señor, el que me redimió por ti y para siempre me reciba. Fue crucificado San Andrés y sus reliquias fueron transferidas con el tiempo a la Catedral del Duomo en Amalfi, Italia. Después San Bartolomé, otro apóstol, o Natanael también le llaman las Sagradas Escrituras, hijo de Talmai, vivió en Caná de Galilea. Predicó después de Pentecostés con San Felipe en Frigia y Herápolis, también en Armenia e India. Fue martirizado y su martirio consistió en ser despellejado, esa palabra es bien complicada, despellejado, vivo con cuchillos en India, se le quitaron la piel, todavía vivo. Sus restos de San Bartolomé reposan actualmente en la iglesia de San Bartolomé en la isla Tiberina en Roma. El otro Santiago, Santiago el Menor, hijo de Alfeo o Cleofás y María, vivió en Galilea. Fue hermano del apóstol San Judas, Judas Tadeo, y primo de nuestro Señor. Después de Pentecostés, que los apóstoles todos se dispersaron para predicar el Evangelio por todo el mundo y abandonaron Jerusalén, ese Santiago, Santiago el Menor, permaneció y fue el primer obispo de Jerusalén. Es el autor de la Epístola de Santiago, que lo encontramos en las epístolas católicas del Nuevo Testamento. Su martirio consistió en fue tirado del templo, del pináculo del templo, por orden del sumo sacerdote, pero no murió en esa caída. Entonces es apedreado mientras rogaba a Dios por sus asesinos. Y como tardaba en morir, todavía es golpeado por fin en la cabeza como una masa por un batanero. San Juan Boanerges, hijos del trueno, le llamó nuestro Señor con su hermano Santiago, el otro Santiago mayor, hijos de Zebedeo y Salomé. Fue conocido como el discípulo amado. Evangelista también, además de apóstol, y los 4 evangelistas son representados por una visión del profeta Ezequiel por 4 animales: el águila, el hombre o ángel, el toro y el león. El águila siempre fue tenido por San Juan. Escribió muchos textos inspirados por el Divino Espíritu Santo. Escribió el Evangelio, según San Juan, el 4 Evangelio, 3 epístolas, la primera, segunda y tercera epístola de San Juan, y el Apocalipsis, también por él mismo. Predicó entre las iglesias de Asia Menor. Fue a Roma y ahí fue arrojado en la pila de aceite hirviendo para ser martirizado, pero no fue. Quedó vivo, salió milagrosamente de ese intento de martirio en el año 95. El emperador, no sé acá quién era, si era Calígula, no, ya pasado, se enojó y lo desterró a isla de Patmos. Ahí fue donde escribió probablemente el Apocalipsis. Después fue librado de ese exilio y murió de muerte natural en Éfeso, en el año 100. Judas Iscariotes, el famoso traidor, hijo de Simón, que vivió, por eso el nombre de él en Keriot de Judá. No hay que decir mucho de Judas. Habiéndose, dice el texto sagrado, habiéndose ahorcado, dice San Pedro en ese discurso después de Pentecostés a los apóstoles, habiéndose ahorcado, reventó por medio, quedando esparcidas por tierra todas sus entrañas. Quede su casa desierta, dice un salmo que hace profecía de la traición de Judas. El otro Judas, ese santo, San Judas Tadeo, que de hecho quedó un poco olvidado en la devoción popular, digámoslo así. No es que totalmente olvidado, pero a veces se le confundía, hablaba Judas, el traidor,
y hay un santo apóstolo, San Judas Tadeo, hijo de Alfeo o Cleofás y María. San Judas Tadeo era hermano del apóstolo Santiago el menor. Predicó en Asiria y Persia, y su martirio consistió en se le cortaron la cabeza con un hacha en el año 65 después de nuestro Señor en Beirut, Líbano. Por eso San Judas Tadeo siempre se representa con un hacha, que fue el instrumento de su martirio. Los restos de San Judas Tadeo están, la mayoría de ellos actualmente, en la Basílica de San Pedro en Roma. San Mateo, nombre era Leví. Después hay varias ocasiones en las Sagradas Escrituras que las personas tienen dos nombres: Leví, San Mateo, y San Marcos le llama solamente hijo de Alfeo. Era publicano, cobrador de impuestos, que era una tarea muy odiada en esa época, porque era signo de la sumisión y de la esclavitud del pueblo judío a los romanos. Es convertido por nuestro Señor y es el escritor del primer evangelio, el más antiguo de los evangelios inspirados. Él, mientras San Juan es representado por el águila, él es representado por el ángel, un hombre. Predicó en varias comunidades del Mediterráneo antes de su martirio en Etiopía. Su martirio consistió en ser decapitado justamente por oponerse a un matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia. Su tumba está hoy en día en la Catedral de Salerno, Italia. San Felipe, originario de Bethsaida, Galilea, y de profesión, como muchos de los apóstoles, pescador. Predicó después de Pentecostés San Felipe en las regiones de Frigia, hoy en día Turquía, y Escitia, actualmente Moldavia, Ucrania, Hungría y el este de Rusia. Murió San Felipe como mártir en Hierápolis. Su martirio consistió en ser crucificado y crucificado ser apedreado en el año 80. Sus reliquias se encuentran en la Basílica dei Santi Apostoli en Roma. San Simón, quizá de los apóstoles que menos se sabe de que pasó con él después del Pentecostés, se dice, se cree, y es lo más probable, que predicó el Evangelio con San Judas y murieron juntos, San Judas Tadeo y San Simón en Beirut el año 65. Algunas de sus reliquias están en la Basílica de San Pedro en Roma. Hago un paréntesis acá rapidito. Todo lo que voy diciendo acá no es verdad de fe en el sentido de que yo tengo que creer, por ejemplo, en la Santísima Trinidad, yo tengo que creer que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Esas son verdades de fe, no hay como negarlas. Eso acá no es verdad de fe, pero tampoco es algo para hacer como hacen los modernos y modernistas, todo despreciable. Son todas tradiciones, mitos, fábulas, que todas se contradicen, dicen ellos. No, hay informaciones muy bien fundadas. Hay verdad que hay a veces cosas que uno se da cuenta por la historia que no son verdaderas. Pero lo que estamos diciendo acá es lo más seguro, es lo que más se nos trajo la tradición. No es una verdad de fe. Si algo de acá está equivocado, no es que estamos negando nuestra fe en cuestionar eso, pero tampoco es algo para ser totalmente despreciado. De hecho, en las otras biografías que vamos a hablar, el autor es muy bien cuidadoso de traer solo los hechos así mucho más comprobados. Santo Tomás, Santo Tomás, llamado Dídimo por la misma Sagrada Escritura, vivió en Galilea. Es el apóstol que no estaba cuando nuestro Señor apareció a los 10 discípulos, en los 10 apóstoles después de la resurrección, que si yo no pongo mi dedo en sus llagas y no toco con mi dedo la marca del agujero de sus clavos, no creeré. Por su descreencia, nosotros tenemos más una prueba para creer en la resurrección de nuestro Señor. Predicó después de Pentecostés el Evangelio a los partos, medos, persas y hircanos, y después pasó Santo Tomás a India. Una tradición muy interesante dice que evangelizó América, que milagrosamente llegó a América mucho antes de los españoles o los portugueses. En Paraguay, de hecho, se encuentra un lugar milagroso donde están marcas de sus pasos, cuando se fue de esa misión. Fue martirizado con lanzas en torno alrededor del año 72 y su tumba se encuentra en Milapore, India.
El último San Matías, que no era del grupo de los 12 al principio, sino que fue agregado por la prevaricación de Judas. Decía San Pedro en el discurso de elección de San Matías: es necesario pues que de esos sujetos que han estado en nuestra compañía todo el tiempo que Jesús Señor nuestro, conversó entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que apartándose de nosotros se subió al cielo, se elija uno que sea como nosotros, testigo de su resurrección, que sea apóstol. Con esto propusieron dos, a José llamado Barsabás y por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y eligieron, y la providencia eligió a Matías. San Matías fundó una iglesia después de Pentecostés en Capadocia y sirvió a los cristianos de las costas del mar Caspio. Murió mártir, decapitado con un hacha, o, dice algunos, crucificado, es un poco discutido, en Cólquida, a manos de muchos paganos del lugar. Y sus dos reliquias fueron llevadas a Roma por Santa Elena, la mamá de Constantino. Bien, eso los apóstoles. Ahora voy a hablar de algunas biografías que pueden tener cierto interés para nosotros. No sé si va a alcanzar mucho, pero vamos pasando lo que podamos. De un libro que se llama Biografías Evangélicas, de Monsieur Gaume, se escribe en francés. Muy bien estudiadas. Acá yo traigo solo los hechos, pero en cada hecho el estudio dice por qué eso es verdad, por eso, por qué esa tradición dice eso, por qué está ese monumento que dice tal cosa, pero yo voy pasando solo los hechos. Primero, los Reyes Magos. Eran, dice Monsieur Gaume, una especie de sabios, filósofos o sacerdotes de Oriente, una especie de casta sacerdotal. Venían, al parecer, los Reyes Magos de Madián o Efa de Arabia. De allí, de ese lugar, vino la profecía de Balaán del Antiguo Testamento. De Jacob decía esa profecía: nacerá una estrella. Una estrella, siguieron los reyes también. Y brotará de Israel una vara o cetro que herirá a los caudillos de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Eso está en el libro de los Números, capítulo 24. Eran los magos descendientes de Abraham, pero no por Isaac, sino por Ketura o Setura, la esclava. Eran reyes realmente, y no hay que asustarse con eso, como reyes, muchos se asustan con eso, pero hay muchos pueblos chiquititos en la antigüedad que los gobernadores tenían títulos realmente de rey, reyes magos. Sobre la estrella que los guió hacia Belén, hay, dice Calcidio, filósofo platónico, otra historia más respetable y más santa. Ella dice que cierta estrella se levantó no para anunciar enfermedades ni muertes, pero el descenso de un Dios venerable, amigo del hombre y mundo. Era una estrella, dicen los santos padres, nueva, no es una de las estrellas que tuvo un movimiento raro, o ellos pensaron que era esa y siguieron y acabaron cayendo en Jerusalén. No era una estrella, creada para eso, creada para anunciar el nacimiento del Creador con movimiento particular. Esa estrella los guiaba, no era una estrella como las demás. Probablemente, dice Monsieur Gaume, fue reconocida porque tenía más cercanía que las estrellas normales, y por eso se podría ver durante el día también. Había una tradición que decía, en Arabia, que 12 magos eran responsables por guardar la profecía de Balaán, esa profecía que les cité, y subían a una montaña para pedir la llegada de esa famosa estrella. Y 3 de ellos quedaban de guardia y se turnaban en esa oración pidiendo que se viniera la estrella. Y la tradición dice que los Reyes Magos fueron 3. Gaspar, cuya fiesta se celebra el 1 de enero, joven. Melchior, el anciano, más viejo, que se celebra el 6 de enero, el día de la Epifanía, su fiesta. Y Baltasar, un adulto que no era ni joven ni tan viejo, que se celebra la fiesta el día 11 de enero. ¿Por qué se celebra la fiesta? Porque son los santos reyes, son santos. Parece que no llegaron a la gruta de Belén, ni estamos tan seguros si era la gruta misma de Belén, sino después de la vuelta a Egipto. Y se hacen apóstoles del Hijo de Dios, del Hombre de Dios. El año 44 les encuentra el apóstol Santo Tomás, los bautiza y les deja encargados del apostolado.
y murieron los tres reyes magos martirizados. Sus reliquias se encuentran hoy en día en Colonia. Hay un hermoso cofre que es donde están las reliquias de los reyes magos. Sí, creo que tenemos mucho que hablar. Vamos a tener que quedar para otra charla, porque les quería contar un poco de la biografía de Herodes el Grande, de Herodes Antipas y Herodíades, de la Samaritana, de Zacarías, de Celedonio, quien es Celedonio, el ciego de nacimiento del Evangelio, de Zaqueo y Verónica, de Lázaro, María y Marta, María Magdalena, de Pilatos, de Simón Cirineo, del centurión del Calvario también, sabemos la historia, de José de Arimatea y de Nicodemo. Entonces, tengo mucho que hablar y ya se nos fue una hora. Entonces, si Dios permite, ya haré una charla un poco más pronto, porque esa ya está lista. Y intentaré traer la biografía también, un poco la biografía de la Virgen y de los dos evangelistas que nos faltaron, y quizá ya aprovecho y ya leamos un poco también de la biografía de San Pablo, la otra columna de la iglesia. Bien, así quedamos. Si tienen alguna pregunta, no es obligatorio tener preguntas, pero si tienen alguna inquietud, escriban al correo de la librería, libreriasantotomás@gmail.com. Espero que pronto podamos volver a tener clases presenciales, pero no tengo mucha esperanza humana en eso. Y creo que es eso. Tenga eso en cuenta, esta primera observación que hice al principio. Estamos acá para aprender. Que mueva la voluntad es accidental, no es necesario. Pero sí, hay que buscar que esas verdades se hagan realidad en nuestra vida, algunas verdades que muevan también nuestra voluntad a amar más a ese Señor que vamos conociendo. Bien, empezamos una María para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.